Bien, todo el mundo ha visto en la prensa que el Consell de Mallorca ha comprado un edificio emblemático, el de las Hermanitas de los Pobres. Lo que no sabe toda Mallorca es que el Consell además ha comprado un modo de hacer, un modo de ver la ancianidad y un modo de tratar a nuestros mayores. Las Hermanitas de los Pobres, desde que llegaron a Palma, se han dedicado a cuidar a los más desfavorecidos. Y esta es la herencia que queda impregnada en sus paredes y para siempre, y que el Consell continuará con la obra. Nosotros agradecemos al Consell el que nos haya galardonado, pero nosotros no merecemos nada. La obra es de Dios y la obra es de los mallorquines que la han llevado a cabo a través de su apoyo a las hermanitas. Pero eso es la obra de Dios, la obra que Santa Juana Jugán nos inspiró a seguir y que hoy pues continuamos por todo el mundo, pero que nos encantaría que ese espíritu continuara en la isla, continuara en Palma, continuara en las personas que nos han ayudado a lo largo de todos estos años, y que nosotros desde donde estemos les tendremos siempre muy presente en nuestra oración, en nuestro agradecimiento por cuanto han hecho, nos han ayudado y cuanto siguen haciendo y harán por las personas mayores, no solo aquí en esta casa, sino en todas las casas que el Consell tiene, todos los centros del Consell, que continúen queriendo, amando y respetando a las personas mayores hasta el fin de sus vidas, dándoles lo mejor.